Bienvenidos, hoy estamos con el expresidente Alberto Fernández, un presidente que durante su mandato tuvo que enfrentar la pandemia, el inicio de una guerra con Ucrania, una de las sequías más grandes de las últimas décadas, una inflación que no logró dominar y que culminó con una denuncia de violencia de género por parte de quien fuera su primera dama. Todo el mundo vio las fotos que circularon de Fabiola Yáñez con el ojo morado y el brazo con hematomas. Una foto que salieron a la luz a raíz de un peritaje del celular de la exsecretaria del presidente por otra causa en la que se le imputan delitos por corrupción. Una ex primera dama que denuncia a un expresidente por violencia de género es la primera vez que ocurre en la historia argentina y paradójicamente con políticas de género que el propio Alberto Fernández impulsó. También un proceso judicial que el imputado rechaza, un juez a cargo de la causa, Ercolini, que el expresidente ha recusado porque se conocen desde hace mucho tiempo y así lo percibe el expresidente, están enemistados. Luego de muchos meses de silencio, hace pocos días Alberto Fernández hizo público, a través también de las redes sociales, del descargo que presentó ante la justicia, aduciendo que él mismo es una estafa procesal sin precedentes. Esta declaración indagatoria se había pospuesto 2 veces. Primero se iba a hacer el 11 de diciembre, después el 19 de diciembre y quedó finalmente para después de la feria, y fue este escrito de 221 páginas donde él niega todas las acusaciones que recibe. Este reportaje está atravesado por las causas que tramitan en el juzgado de Ercolini, pero desarrollado el tema, avanzará en un balance retrospectivo de la política actual, su propia responsabilidad en la derrota del peronismo, la posible repetición de Cristina Kirchner con Axel Kicillof de la relación que tuvo con el propio Alberto Fernández y la emergencia de Milei, como la relación de Alberto Fernández con el hoy presidente. Son 60 preguntas, cantidad similar a los anteriores reportajes que se le hicieron a Alberto Fernández en este ciclo, y los temas son los siguientes: los comienzos, convivencia en Olivos, la denuncia, el proceso judicial, causa de corrupción con seguros y Cristina Milei. Comenzamos así. Alberto, en el recargo que usted presentó ante la justicia hace unos días se refiere a que no recuerda cuándo conoció a Fabiola, pero que fue a raíz de una entrevista que ella le hizo mientras estudiaba periodismo. En la justicia ella dice que la relación comenzó en el año 2010. Esa fecha en la cual usted la conoció, ¿estaba en pareja con Vilma Ibarra o ya no estaba en pareja con Vilma Ibarra? No, en esa época estaba con Vilma. Lo que pasa es que en esa época no pasaba nada con Fabiola. O sea, yo la conozco porque ella me pide, para un trabajo práctico que tenía que hacer, una entrevista. Yo se la concedo y ahí la empecé a conocer. Pero no es que tuvimos un vínculo de otra naturaleza. Ahí la conocí. Usted cuenta que a partir de esa entrevista que Fabiola le hizo, almorzaron, cenaron, mantenían encuentros esporádicos a la vez que usted la ayudaba con sus estudios y a conseguir trabajo. Desde el inicio usted... Perdón que interrumpa. Sí, no, por favor. Claro, lo que pasa es que yo hablo desde cuando la conozco, no desde cuándo empezó el vínculo con ella. El vínculo con ella empieza en el 2016. Exacto. Entonces, en el medio fueron cosas esporádicas que nos veíamos y la verdad es que yo veía, y ahí empecé a conocer un poco cómo era su vida, cómo eran sus problemáticas, cuáles eran sus dificultades, también sus virtudes. O sea, era una mujer que siempre yo destaqué su tesón, porque en un clima de mucha adversidad, ella la verdad hizo mucho esfuerzo para terminar su carrera. Y en verdad el vínculo tenía básicamente que ver con su carrera, porque después que hizo ese tema del primer reportaje, vino el tema de su tesis. La tesis, en verdad, de la que se habló mucho, porque se acuerdan que habían dicho que la había plagiado. Sobre Clarín, creo que era. Victoria. Fue un enorme esfuerzo que hizo ella, y cuando me preguntó a mí para que yo le preguntara a ver que yo le dijera qué me parecía que podía ser para un estudiante de periodismo algo interesante, bueno, algo que discutimos muchas veces, la relación entre un gobierno y el periodismo, cómo debe ser esa relación. Y además en el medio de la ley de medios también. Exactamente. Entonces yo le dije, mirá, me parece que es una buena oportunidad que tenés que veas lo que pasó con el grupo Clarín y el kirchnerismo. Le dije, me parece que esa es una muy buena oportunidad que tenés. Ella planteó ese tema en la universidad.
Y en la universidad le dijeron que lo desarrolle. Y ahí nos vimos varias veces dándole yo información de cómo era ese vínculo, cómo era ese trato y dónde estuvo el punto de quiebre. Y ella construye su monografía, es la palabra exacta, porque no es una tesis en términos técnicos, y fue una monografía que fue muy bien calificada, se sacó un 10 en esa monografía. Y finalmente en mayo de 2016 formalizan la relación, estando ella embarazada y finalmente abortó. No. Bien. No. Nosotros formalizamos la relación y después, a los 2 meses, ella me dice que está embarazada. Así fue. En el descargo usted dice que ese aborto lo decidió ella sin consultarlo a usted y que se lo notificó cuando ya se había llevado a cabo. Nunca le pidió ayuda, acompañamiento, apoyo emocional, nada. No, bueno, a mí en verdad, quiero ser franco, Jorge, me cuesta mucho hablar del tema Fabiola, porque Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo. Y no quiero entrar en el juego mediático que propuso la querella, porque me parece que finalmente le hace mucho daño también a ella, no solamente a mí, a ella también. Ahora, ese hecho no es como ella cuenta, para nada fue así, porque esa fue una decisión de ella y ella siempre ha tenido un problema para asumir la idea de la maternidad. No fue conmigo antes de conocerme, tenía ya un problema por resolver el tema de la maternidad. Y yo creo que ella, me parece que el tema le asustó. Y por ahí es cierto que no le expresé yo lo que ella esperaba encontrar en lo que puedan ser mis expectativas. Pero eso no de ningún modo quería decir que yo no quisiera tenerlo. Tanto es así que cuando me lo dijo, yo debo confesar que me impactó, porque en mis planes de vida no estaba ya pensar en que iba a tener un hijo. Pero lo único que le pedí era que me deje hablarlo con Tani, con mi hijo mayor, porque Tani ni sabía que yo estaba relacionado con Fabiola y mucho menos sabía que podía llegar a tener un hermano. Y tardé 5 días, porque en esa época mi hijo estaba dando exámenes en la universidad y me acuerdo que tenía que dar un examen un día viernes. Y dije, bueno, terminás el examen y te paso a buscar. Y ahí le cuento. Y su reacción, al principio fue una reacción así como de sorpresa, pero después dijo que bueno, voy a tener un hermano, entonces voy a tener un hermanito. Y lo disfrutó. Y pasamos a buscar a su pareja y nos fuimos todos bien. Y ahí organizamos una comida con Fabiola en Puerto Madera y brindamos por su embarazo. Entonces, y yo nunca le dije a mi hijo que Fabiola había abortado. Le dije que lo había perdido. Porque yo me entero del aborto cuando el hecho está consumado. Usted mencionaba el tema de su problemática de salud. Fabiola Yáñez dice que un tratamiento psicológico en el Instituto INECO lo inició por presión suya en esa institución en particular para poder controlarla y que el diagnóstico que le dieron allí es falso. Usted cuenta obviamente una versión distinta en el descargo, dice que ella es la que propuso a la institución, que le pidió que la llevara. Y mire, Jorge, es muy fácil de contar y muy simple de contar y no tengo por qué mentir. Primer punto, es realmente una osadía decir que alguien puede manejar a INECO. O sea, lo que está afirmándose allí, y ella la pregunta sacando de lo que dice Fabiola, que yo tenía la capacidad de que INECO la diagnosticara, la medicara. Yo no conozco a ninguno de los médicos que trató a Fabiola. Algunos lo debo haber visto en alguna entrevista que me citaron, pero no tengo ninguna relación. Lo que objetivamente ocurrió es que estaba ella en ese momento, en un momento de mucha depresión. Que claro que a todo esta, ella después del embarazo se va a Londres por decisión propia, vuelve de Londres, volvemos a estar juntos en el año 2017, entra en un nuevo proceso depresivo y yo que estaba en el living del departamento donde yo vivo,
y ella estaba en el cuarto, de repente la veo salir del cuarto, es como si la tuviera grabada la imagen con una notebook, y me dice, mira, encontré un lugar donde creo que me pueden ayudar. Y mi primera reacción fue decirle, mira, lo mejor que escucho es que te das cuenta que necesitas ayuda. Si encontraste un lugar, veámoslo ya, ¿qué es esto? Mira, mira. Y me muestra la página web de INECO, que yo no tenía la menor idea que era INECO. Y le digo, ahora déjame ver. Entonces me pongo a ver y le digo, che, el presidente Facundo Manes. ¿Por qué me decís? Porque lo conozco. ¿Lo conocés? Sí. Bueno, al pedirle una audiencia, en el acto lo llamé a Facundo, y Facundo en el acto me dijo, venime a ver mañana o pasado, no me acuerdo, pero venime a ver tal día. Y fui con ella. Facundo nos recibió, nos escuchó, le dijo, me pidió un par de días, al par de días me mandó un mensaje de WhatsApp y me dijo, va a llamarlos el doctor no me acuerdo cuánto, que es el que va a manejar el tratamiento de Fabiola. Después vino el diagnóstico, que eso lo reservo por una cuestión de... Lo reservo, está dicho en el expediente, pero lo reservo. Y ella se puso muy mal, volví a hablar con Facundo, y Facundo me planteó bueno, que era un diagnóstico complejo. Me hizo un par de comentarios más que también reservo, pero así ocurrió. O sea, es muy osado decir que yo tenía la potestad de mandarla entre comillas a ella, a INECO, y que en INECO la mal medicaban a instancias mías. Es una cosa muy delirante. ¿Por qué ella abandonó el tratamiento en INECO? Bueno, porque generalmente las personas que tienen este tipo de patologías, según me han comentado, cuando se sienten mejor, creen que ya no lo necesitan. Pero son como patologías crónicas, es como una suerte de... Lo voy a explicar en términos de abogado, porque no tengo condiciones de explicarlo en términos médicos, pero es como si fuera un diabético. Un diabético necesita permanentemente atención médica, que le vaya suministrando la cantidad de insulina que necesita, la medicación que necesita, porque es una enfermedad crónica con la que va a morir. Bueno, esto es un caso parecido. El problema es que es como si el diabético, cuando se siente bien, empieza a comer azúcar, y bueno, es muy posible que vuelva a tener el problema. Usted mencionaba que se fue a Londres y después de 2016 hubo un segundo aborto de Fabiola a principios de 2017 al regresar de su estadía en Londres. Según el portal El Diario AY, usted no tenía ningún conocimiento de esto. Yo me enteré por la causa de ese tema, no la conocía, yo no sabía absolutamente nada de eso. Nunca me lo contó, ni me contó que fue a Lotamendi, ni me contó que tuvo un retraso, ni nada. Nada, en esos días igual no sé si estábamos, porque ella volvió un 23 de diciembre del 2016. Me acuerdo porque yo le dije, ¿querés que te vaya a buscar a Ezeiza? Y me dijo, no, porque me voy directamente a la casa de mi hermana. Y después creo que no la vuelvo a ver, no sé si hasta fines de enero o primeros días de febrero. Y esto ocurre en los primeros días de febrero. Y a mí nunca me comentó nada de eso. Yo me enteré cuando el Sanatorio Otamendi manda la historia clínica. Y ahí digo, ¿y esto qué es? Y porque además me llamaba la atención que en INECO, en la historia clínica de INECO, ella hace referencia en la historia clínica a haber tenido que, que ya en el momento que empieza el tratamiento con INECO, ella explica haber soportado tres abortos. Luego de su regreso a Londres es cuando usted retoma la relación con ella. Al tiempito, sí. Al tiempito. O sea que usted no estaba formalmente con Fabiola en el momento que se anunció la candidatura presidencial. Sí, estaba desde así. A ver, lo que pasa es que eso fue un vínculo de muchas idas y vueltas. Por eso toda esa historia de que yo la tenía como presa, todo un gran disparate. Porque una de las cosas que en INECO se puede ver bien es que ella hablaba de los problemas que tenía de pareja, nunca de violencia, hablaba de que no nos llevamos bien, y dice que va y viene permanentemente, o sea, viene, se separa, viene, se separa. Ahora cuando nos toca yo salgo de hablar con
con Cristina. Cristina, fue un día miércoles, y a la que llamé fue a Fabiola. Y le dije, ¿estás en el departamento? Sí, bueno, espérame un segundo que tengo que hablar con vos. Llegué y le expliqué. Y le dije, mira, conozco lo que te pasa, sabemos lo que te pasa. Es muy expuesto para vos que vos ocupes ese lugar, porque ahí te parás en el foco, en el centro del escenario, y bueno, los medios son impiadosos. Entonces, yo quiero que vos decidas lo que quieras. Podemos seguir como estamos, sin que vos asumas la obligación de ser primera dama, o podés asumir ese rol, pero lo que te pido es que lo pienses, porque tu condición no es la mejor. Y ahora me vengo a enterar también, es que ella inmediatamente me dijo que me quería acompañar, que quería estar al lado mío, me quería acompañar, y yo dije, bueno, mira, es tu decisión, yo tengo que advertirte esto, porque esto sí es un tema que te puede afectar. Y me vengo a enterar ahora que después de esa charla, ella volvió a INECO para hacerse tratar. ¿Y cuáles son los problemas que plantea INECO? Plantea que no soporta la presión mediática y el sentirse permanentemente mirada por los medios. Y que había vuelto a tener ataques de pánico precisamente por la presión mediática. Y yo creo que la presión mediática es el desencadenante en gran medida de todo este problema. Porque cuando fue el problema de la... Ahí vamos, déjenme Olivos, avanzar. ahí creo que hizo como una explosión ella. Entro en la convivencia de Olivos. Pasemos al momento que usted asume la presidencia, se muda a Olivos. ¿Cómo fue la convivencia durante ese primer año y medio de gestión hasta que aparece la foto del brindis en la residencia presidencial? No, fue buena con problemas, con dificultades, porque esas dificultades de salud que Fabiola atravesaba y atraviesa, son problemas que hacen muy difícil la vida. Para el que acompaña le hace muy difícil la vida. Fabiola en su declaración dice que yo tomaba alcohol, que yo en mi vida tomé alcohol. Esto no quiere decir que si vamos a comer y en la comida me convidan una copa de vino, yo la acepto y la tomo y la disfruto, pero no soy un bebedor compulsivo. De hecho, no me gusta el alcohol, no tomo ninguna bebida blanca, no me gusta, no es algo que disfrute. Puedo disfrutarlo en una comida, puedo disfrutarlo así, simplemente. El primer año ya empezamos, porque ya la Nochebuena del 2019 y el fin de año del 2019 tuvimos un problema por su exceso con el alcohol, pero yo siempre traté de ser como comprensivo, porque finalmente estoy hablando con una persona que tiene un problema de salud, o sea, no es una persona a la que yo le pueda adjudicar una inconducta. Es un problema que yo sé que es un trastorno de salud, derivado del otro trastorno psicológico. Una vez que esa foto ese primer año fue un primer año donde hubo momentos difíciles, siempre producto de lo mismo, pero bueno, creo que el punto de quiebre, los problemas empiezan con la famosa foto de la comida de Olivos. En esa foto que circuló en los medios, usted en un acto en Olavarría dijo textualmente: mi querida Fabiola convocó una reunión que no debería haberse hecho, y en ese descargo usted se refiere a ese momento diciendo: a partir de allí, casi en forma cotidiana, todos los medios interpretaron esa frase como un modo de descargar en Fabiola la responsabilidad de lo ocurrido. Pero dije 3 días después otra cosa, y critiqué a los que dijeron eso. Está en la declaración mía. Por los 3 días fui a la matanza y dije que eran unos canallas los que habían dicho eso. Pues lo que yo dije es que Fabiola había organizado, y yo, mirando en retrospectiva, no me di cuenta que eso no se debía hacerse. Y cargué toda la responsabilidad política en mí. Cargué toda la responsabilidad política. ¿Y cómo no se dio cuenta, Alberto, de que eso no se puede hacer? Porque el tema fue así. Primer punto, hay que entender cómo era Olivos en el momento de la pandemia. Olivos en el momento de la pandemia era la casa de gobierno, estaba repleta de gente.
y no paraba de venir a verme gente. De hecho, yo pasé por la comida y antes de pasar la comida tuve una reunión con más gente que la que había en la comida. Pero gente de trabajo que tenía la explicación. Exactamente. Lo mismo que los periodistas que teníamos que estar trabajando. Exactamente. Pero no un cumpleaños. Pero el riesgo sanitario es exactamente el mismo. Lo que quiero decir es eso. A mí lo que Fabiola me comenta en la mañana, me dice, che, ¿hay algún problema si los chicos se quedan a comer? Los chicos eran 4 o 5 personas que estaban trabajando con ella. Y le dije que no, porque de hecho los que estaban trabajando conmigo también se quedaron a comer conmigo ese día. Lo que me sorprendió fue cuando entré, que era la comida. Eso me sorprendió. Y la verdad es que no le presté atención, sinceramente no le presté atención. De hecho, yo me quedé un ratito y me fui porque mi cabeza estaba en otro lado, sinceramente. Y claro que fue un enorme error político. Por eso yo ni siquiera atiné a pedir disculpas, me excusé y me sometí a lo que la justicia diga. ¿Hubiera sido diferente su historia y la historia del peronismo si no hubiera existido ese cumpleaños de Fabiola en el pico de la pandemia? Bueno, yo creo que eso fue muy bien usado por la oposición para castigarnos. Y además fue un tema que nos dejó bastante indefensos, y me dejó a mí bastante indefenso, porque claramente cometí un error, claramente me equivoqué. Y seguramente que eso ha influido. Ahora, esta lectura que hago yo, Jorge, ¿no es parecida a la lectura que hace usted? Es la lectura que hicieron todos. Es la lectura que hicieron todos. ¿Respecto a qué, perdón? De que nosotros habíamos pagado un alto costo político por la difusión de esa foto. Ah, eso claro. Por la realización del hecho y la difusión de la foto. Eso lo dijeron todos. Sí. Porque Fabiola lo que dice es que yo le adjudicaba a ella el resultado. No era yo, era el contexto general que hacía esa lectura. No era yo puntualmente. Bueno, una cosa es que se lo adjudiquen a usted por no haber impedido la famosa responsabilidad de Santo Tomás de Aquino, que tiene que conduce de no impedir, y otra cosa es que se le asigne a ella. Son dos cosas distintas. Bueno, a mí me parece que fueron muy despiadados con ella y que la verdad le hicieron un daño enorme a ella. Y creo que ella tampoco lo advirtió, porque si lo hubiera advertido, creo que todos lo lamentamos, ese episodio. Cuando aparece la foto de Olivos, ¿ustedes ya habían comenzado el tratamiento de fertilización? Sí. Ya era antes. Empezamos en el año 2020 y estoy haciendo cuentas, pero calculo que a mediados de 2021 es donde ya advertimos que Fabiola tiene problemas para quedar embarazada y ahí nos preguntan si estamos dispuestos a hacer la fertilización asistida, la fertilización in vitro. Y yo dije que sí. En su declaración, Fabiola dice que usted textualmente pateó la panza sabiendo que ella estaba embarazada. Esa no es mi declaración, es la de ella. Y en la de ella, sí, estoy diciendo. En la declaración de Fabiola. En su declaración, no, en la declaración de Fabiola. En su declaración de Fabiola, sí. Dice que ella pateó, que usted le pateó la panza sabiendo que podía estar embarazada. En mi vida hice algo parecido a eso. En mi vida. Quien me conoce sabe que no tiene. Yo no sé cómo pasó, porque son esas cosas que ocurren casi mágicamente por imperio de lo mediático. Pero yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea cómo ocurrió.